La voz de los protagonistas. En Contextos. Y nos acompaña en el estudio Arlet Leal Metlich. Ella es experta en recursos humanos y capital humano, quien nos habla de la fluctuación laboral y el comportamiento del empleo de cara a las elecciones presidenciales. Arlet, buenos días. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. ¿Y cuál es la situación actual en cuanto a esta fluctuación laboral y el comportamiento del empleo, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales, en una serie de cifras que se entremezclan para dar buenas y malas noticias? La buena noticia, que se están generando más empleos en la comarca lagunera, pero la mala noticia es que a sueldos muy bajos. Así es. Desafortunadamente vivimos un año electoral y nosotros, como cada 6 años que estamos en recursos humanos, pasamos la misma situación. Sin embargo, este específico año 2018 ha sido más profunda la situación de estancamiento laboral. Desafortunadamente, muchas compañías hoy están en la incertidumbre de quién va a quedar en el poder para saber si van a invertir o no, para saber si van a contratar más empleos o no. Hemos escuchado, como bien lo mencionas, que este ha sido el sexenio del empleo, y si bien es cierto, según estadísticas, por ejemplo, el Seguro Social, marzo tuvo datos históricos en cuanto a generación de empleos, en cuanto a altas de nuevos trabajadores. Sin embargo, pensamos nosotros que ha sido parte de empleos que estaban en la informalidad y que hoy son parte de la formalidad, es decir, que son empleos que ya estaban existentes, pero no que se han generado nuevos. Y como bien lo mencionas, adicional a que sí ha habido en ciertas zonas de la República un incremento del empleo, desafortunadamente no con los sueldos que todavía quisiéramos, esperábamos, ¿no? Que pues alcancen a cubrir las necesidades más mínimas de nuestros trabajadores en México. La semana pasada estuvo con nosotros aquí del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna para precisamente poner el dedo en la llaga en este punto, y en el que, bueno, pues resulta lamentable que más del 40% de los empleos que se han generado tienen salarios de 2 minisalarios o menos. ¿A qué se debe este factor? Desafortunadamente a que no se ha promovido el incremento salarial, pero de manera gubernamental. No ha habido una iniciativa extensa a subir el salario mínimo por parte de acciones gubernamentales. Entonces, desafortunadamente, todos los empleadores pues no toman la iniciativa también a obligatoriamente a dar un mejor sueldo a los empleados. Entonces, sí es una situación que estamos viendo prácticamente en todo el país. El promedio hoy que tenemos es de 2 a 3 salarios mínimos para el 60% de la población en México, lo cual pues sí resulta totalmente preocupante. Pero el tipo de empleos realmente amerita que se incrementen los salarios. Yo creo que va en proporción, ¿no? O sea, el nivel de responsabilidad, la expertise de cada uno de los puestos que solicitan a quienes los ocupan, una serie de factores con las que se evalúan, y además, hay que ser sinceros, es el tipo de empleos que se está generando no necesariamente son los empleos que los ingenieros, que los médicos, que los profesionistas están tratando de tener. Entonces, sí sería muy importante saber si el tipo de empleos amerita un incremento de sueldo, independientemente de que tendría que ser por dignidad y por derecho. Claro. No sé Sí, claro. Sí, me explico. Nosotros hemos visto que cada vez en México hay una mayor especialización del empleo, es decir, ya no son únicamente los trabajos de antes, en el que nada más había que hacer labores manuales muy esenciales, muy básicas. Hoy, afortunadamente, cada vez tenemos en México, por ejemplo, en nuestra automotriz, gente mucho más especializada al requerimiento, con mayor conocimiento, con mayor escolaridad, y hablo a todos los niveles, ya no nada más a niveles operativos, sino a todos los niveles. El nivel que se requiere hoy cada vez es mayor, y es por eso que sí amerita un mayor sueldo, ¿no? Y también, por ejemplo, en la parte profesionista, también cada vez la empresa exige estudiantes mayor certificados, mayor calificados, trabajadores también con mayores habilidades, por lo cual sí sería compatible tener un sueldo mayor a nivel de responsabilidad. Pero ese tipo de empleos es el que se está generando. No se está generando el empleo masivo
intensivo, de las industrias maquiladoras, que no requieren todo esto que tú estás señalando? Claro, sigue habiendo el empleo masivo, obviamente, por ejemplo, para los puestos de operadores, ayudantes generales, pero aún así el requerimiento y la especialización ya es mucho mayor a antes. Ya la gente, hasta para esos puestos, ya hasta el trabajo manual requiere una certificación, mayores habilidades. Ya no es como antes, insisto en que únicamente era llegar y subir y bajar cajas, que evidentemente todavía existen. Sin embargo, sí, cada vez el empleo en México está más especializado y va hacia allá. Pues el destino nos va a alcanzar porque sí. todo parece ser que vamos rumbo a la robotización de los puestos, inclusive de los operadores, y entonces esto va a hacer que haya todavía un hueco más importante en función de la generación de empleos. Y también que sean más especializados, porque requerimos gente, por ejemplo, hoy, que sepa manejar estos robots, que tenga conocimientos en máquinas. La que se requiere. Yo creo que sí, al final del día tiene que ser así, pero hay labores muy esenciales en las que todavía los robots, y lo hemos estudiado como a nivel república, todavía los robots no van a alcanzar a realizar sin que tenga que ver la mano humana. Bien. Ahora, en cuanto a la ley de la oferta y la demanda, ¿influye en este fenómeno? Es decir, el hecho de que vengan más fuentes de trabajo, digo, lo presumen los gobiernos de Coahuila y de Durango, diciendo estamos atrayendo empresas, están llegando empresas extranjeras, se están generando más empleos. El hecho de que haya que se vaya generando más empleo, ¿no trae como consecuencia el hecho de que, bueno, hay una mayor oferta de trabajo, entonces va a disminuir la cantidad de paga? Al contrario, yo creo que con más inversiones, en cuanto más se requiere mano de obra, la industria está dispuesta a pagar más, y lo vemos, por ejemplo, en el caso de las fronteras, ¿no? Donde hay una alta demanda por mano de obra, y obviamente pues cada vez ha incrementado el salario, justamente porque la gente se va pues a donde mejor le paguen, y esta competencia misma del mercado oferta y demanda hace que el sueldo se incremente, y lo hemos visto afortunadamente, que ha sido lo que ha movido el mercado laboral en términos de salarios, independientemente del salario mínimo factor gobierno. Pero entonces, ¿por qué en el caso concreto de La Laguna eso no se ha visto, de acuerdo con lo que dice el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, que dice que en los últimos 3 años que han llegado más inversiones, se ha reducido el nivel salarial? Es decir, hay menos trabajadores que ganan más de 5 salarios mínimos y hay más trabajadores que ganan menos de 3 salarios mínimos. Porque la inversión todavía no ha sido suficiente. Pensamos que falta todavía una generación de inversión mucho más fuerte para que se pueda ajustar esta ley de demanda. Sí sabemos que desde 2017, bueno, desde 2 años atrás, La Laguna ha venido ya teniendo este dinamismo económico importante, pero, insisto, no ha sido suficiente conforme a La Laguna que teníamos muchos años atrás, ¿no? Que iban con este crecimiento, que había una oferta y una demanda adecuada para que se generaran mayores sueldos y salarios. Hay un sector importante que dice, es que el salario mínimo ya casi nadie lo gana en este país. El salario mínimo ya nada más es un marco de referencia, sin embargo hay que ver que muy pocos lo ganan. ¿Tienen ustedes el dato de cuántos mexicanos o cuántos laguneros ganan el salario mínimo? Todos están arriba, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría están arriba de 2 salarios mínimos. Tienes razón en decir que ya muy pocas empresas lo pagan, aunque sí es un indicador significativo para saber cuánto se va a aumentar o en qué medida van a generar otros salarios, pero sí, afortunadamente, es pocas las empresas que ofrecen todavía salario mínimo. Y cuando el INEGI dice que es falso eso, porque hay un 30% de la fuerza laboral mexicana que gana el salario mínimo, ¿es porque así está inscrita en el Seguro Social, pero ganan más? Puede ser, sí, hemos visto que en Seguro Social hay muchas empresas que tienen diferentes esquemas de sueldo y que en un esquema únicamente lo tienen Seguro Social con salario mínimo. ¿Y cuál sería la fórmula, o si es que esta existe, para poder romper con ese paradigma? Pues te ha platicado mucho, sobre todo el tema de las compañías que tienen estos dobles esquemas, y lo principal es de esta parte de la supervisión. Se han hecho iniciativas a partir de la reforma laboral importantes desde hace más de 4 años, en el que se iba a tener estricto seguimiento en que las compañías no tuvieran estos dobles pagos o dobles nóminas, ¿no? Y que la persona estuviera justamente con el sueldo que le corresponde al seguro. Sin embargo, todavía no ha sido suficiente. Hace falta mayor supervisión para que en realidad las empresas lo hagan adecuadamente y asertivamente.
Bien, pues Arlet Leal Medlich, experta en recursos humanos y capital humano, nuestro agradecimiento por tu presencia. Gracias, al contrario. Muchas gracias, gracias.